Bajé las escaleras despacio, con un vestido que yo misma había cosido, y mi esposo, el mismo hombre que esa tarde me había dejado sola con los niños para irse a divertirse con otra mujer, se quedó completamente mudo frente a todos los invitados. No fue el vestido lo que lo dejó sin palabras, fue la manera en que lo miré, sin temblar, sin buscar su aprobación, sin esperar nada de él. Esa noche, delante de las personas que él más quería impresionar, comprendió que había perdido algo que creyó tener asegurado para siempre. Pero para entender cómo llegamos hasta ese momento, hay que retroceder varios meses, hasta el día en que todo comenzó a romperse en silencio. Antes de seguir, quiero saber desde dónde me están escuchando hoy. Me gusta mucho conocer quién me acompaña mientras cuento esta historia, así que si tienen un minuto, cuéntenme su ciudad en los comentarios. Ahora sí, continuemos. Me llamo Marcela y durante 20 años fui la persona que sostenía cada rincón de mi casa sin que nadie lo notara demasiado. No lo digo con amargura, sino porque así fue, y porque durante mucho tiempo yo misma creí que ese era simplemente mi lugar en el mundo. Tengo 2 hijos, Sofía, que ahora tiene 16 años, y Mateo, que tiene 12. Los quiero con una intensidad que no sabría explicar del todo, y durante mucho tiempo pensé que quererlos tanto significaba desaparecer un poco para que ellos pudieran crecer tranquilos. Mi esposo se llama Alberto, es arquitecto, socio de un estudio conocido en la ciudad, un hombre que sabe presentarse bien, que estrecha la mano con firmeza y que siempre encuentra la palabra correcta para causar una buena impresión. Cuando lo conocí, hace más de 20 años, me pareció el hombre más seguro que había visto en mi vida, y esa seguridad en aquel entonces me resultaba magnética. No imaginaba que con los años esa misma seguridad se convertiría en una especie de muro entre nosotros. Antes de casarme, yo estudiaba diseño y confección. No era un hobby cualquiera, era algo que me apasionaba de verdad. Pasaba horas dibujando patrones, combinando telas, imaginando prendas que algún día querría ver terminadas en un maniquí. Llegué a trabajar unos años en un pequeño taller, aprendiendo de una mujer mayor que me enseñó, entre otras cosas, que la ropa bien hecha puede cambiar la forma en que una persona camina por la calle. Cuando nació Sofía, decidí, como se decide tantas cosas en un matrimonio joven, que lo mejor era pausar esa parte de mi vida. La pausa, sin que yo lo planeara, se convirtió en años. Durante ese tiempo hice de todo. Organicé mudanzas, resolví crisis escolares, cuidé a mi suegra durante una enfermedad larga, sostuve la casa mientras Alberto construía su carrera, cambié de ciudad 2 veces porque su trabajo lo exigía, dejé pasar oportunidades pequeñas que en su momento parecían no importantes y aprendí a posponerme a mí misma con una naturalidad que ahora, mirando hacia atrás, me sorprende. No hacía una lista mental de sacrificios, porque cuando uno está dentro de esa vida, simplemente la vive día tras día, sin detenerse a contar lo que va dejando en el camino. Alberto, por su parte, fue creciendo profesionalmente. Cada proyecto terminado era una razón para una cena, una copa, un reconocimiento. Yo estaba orgullosa de él, sinceramente. Pero con el paso de los años empecé a notar que ese orgullo se había vuelto unilateral. Todo lo que él lograba merecía una celebración. Todo lo que yo sostenía en casa era simplemente lo esperado. Nadie brindaba por una casa en orden, por una tarea escolar resuelta a tiempo, por una crisis emocional de un hijo adolescente manejada con paciencia a las 2 de la mañana. No fue un cambio brusco, fue algo lento, casi imperceptible, como el agua que gasta una piedra sin que la piedra note el momento exacto en que empieza a perder su forma. Recuerdo, por ejemplo, el año en que a mí me ofrecieron colaborar unas horas por semana en el taller de costura de una conocida, algo pequeño, casi simbólico, pero que me habría permitido mantener viva esa parte de mí. Alberto, en ese entonces, acababa de recibir la propuesta de asociarse en el estudio de arquitectura, y ambos coincidimos en que era un momento delicado, que necesitaba tranquilidad en casa, que más adelante yo podría retomar mis propios proyectos. Acepté sin pensarlo demasiado, porque en ese momento me pareció lo razonable, lo que cualquier pareja haría por apoyarse mutuamente. Lo que no calculé fue que ese más adelante se repetiría, con distintas palabras, durante casi 15 años. Recuerdo también las mudanzas,
2 veces cambiamos de ciudad porque su carrera lo requería, y las 2 veces fui yo quien organizó cada caja, quien inscribió a los niños en nuevos colegios, quien aprendió a moverse en calles desconocidas mientras Alberto se concentraba, casi por completo, en adaptarse a su nuevo puesto. No me arrepiento de haberlo acompañado, pero con el tiempo empecé a notar que esas mudanzas nunca vinieron acompañadas de una pregunta simple. ¿Y tú, Marcela, qué necesitas para adaptarte también? Hubo, además, pequeñas renuncias que en su momento parecían insignificantes. Dejé de asistir a un curso de patronaje avanzado porque coincidía con la temporada de mayor carga de trabajo de Alberto y alguien debía estar disponible para los niños. Rechacé la invitación de una antigua compañera de taller para participar en una pequeña exposición colectiva, porque en esas fechas Mateo apenas tenía unos meses de nacido y no me sentía en condiciones de dividir mi atención. Cada una de esas decisiones, tomada por separado, parecía razonable. Juntas, sin embargo, formaron un patrón que tardé años en reconocer, el patrón de una mujer que siempre se ponía al final de la lista. Las primeras señales llegaron de manera tan sutil que durante meses preferí no darles demasiada importancia. Alberto empezó a cuidar más su aspecto. Nada extraordinario en un hombre de su edad, pensé al principio. Compraba ropa nueva con más frecuencia, se preocupaba por su reloj, por su perfume, por detalles que antes no le importaban tanto. Comenzó también a llegar más tarde, con explicaciones que sonaban razonables, una reunión con clientes, un proyecto complicado, una cena de trabajo que se había extendido. Empezó también a bajar el volumen de su teléfono cuando estaba en casa y a salir de la habitación cuando recibía ciertas llamadas. Yo notaba estas cosas, pero como cualquier persona que lleva muchos años construyendo una vida junto a otra, buscaba explicaciones razonables. Trabaja mucho, pensaba, está bajo presión, es la edad quizás, ese momento en que un hombre siente que el tiempo se le escapa y necesita sentirse todavía deseable. No era ingenua, sospechaba que algo no estaba del todo bien, pero no tenía pruebas de nada concreto, solamente una sensación incómoda que se instalaba cada vez con más frecuencia en el fondo del estómago. Hubo un episodio en particular que me hizo dudar seriamente de mis propias explicaciones. Una noche, mientras Alberto se cambiaba de ropa antes de salir a lo que llamó una cena rápida con el equipo, noté que había elegido una camisa que nunca antes la había visto usar para reuniones de trabajo, una prenda que parecía comprada específicamente para causar una buena impresión. Le pregunté, con un tono casual que escondía mi curiosidad real, si esa cena era especial. Me respondió con una brevedad poco habitual en él, algo sobre un cliente nuevo que había que impresionar, y salió de casa antes de que yo pudiera preguntar algo más. En otra ocasión, revisando los gastos del mes para organizar el presupuesto familiar, encontré un cargo en la tarjeta que no lograba identificar, correspondiente a un restaurante de precios elevados en una zona de la ciudad que Alberto rara vez frecuentaba por trabajo. Cuando le pregunté al respecto, me dio una explicación apresurada sobre una comida con un proveedor y cambió de tema con una rapidez que, en otro momento de mi vida, quizás no habría notado. Empecé también a percibir un cambio en su actitud al llegar a casa. Antes, cuando entraba por la puerta después de una jornada larga, buscaba a los niños, preguntaba por mi día, se sentaba un rato en la cocina mientras yo terminaba de preparar la cena. Poco a poco, ese ritual fue desapareciendo. Llegaba, saludaba de manera breve, se encerraba en su estudio con el pretexto de terminar algún pendiente y aparecía de nuevo solamente a la hora de dormir. No era hostil ni distante de manera evidente. Era, simplemente, alguien que empezaba a habitar la casa como un huésped ocasional, más que como parte activa de ella. La situación que terminó de mostrarme la verdadera dimensión del problema no ocurrió de la manera que yo hubiera imaginado. No hubo una discusión escandalosa ni una escena dramática. Ocurrió durante una cena en casa de unos amigos suyos del estudio de arquitectura, gente con la que Alberto quería quedar bien, como siempre. Estábamos sentados alrededor de una mesa larga, con vino y risas, cuando alguien mencionó un proyecto que el estudio había ganado el año anterior, uno de los más importantes de la carrera de Alberto. Una remodelación grande, complicada, que había exigido meses de trabajo. Lo que casi nadie en esa mesa sabía era que durante esos meses yo había llevado sola la casa, había cuidado a los niños durante una temporada en la que Mateo estuvo enfermo casi 3 semanas seguidas,
había reorganizado nuestras finanzas para que Alberto pudiera dedicarse por completo al proyecto sin preocuparse por nada más, y había incluso ayudado a revisar algunos documentos y presentaciones, porque en algún momento del camino aprendí a entender lo suficiente de su trabajo como para ser útil. Alberto, mientras contaba la historia de ese proyecto, mencionó con orgullo el esfuerzo de su equipo, las noches sin dormir, la dedicación de sus socios. En ningún momento me nombró. Cuando alguien, quizás por simple cortesía, preguntó qué había hecho yo durante ese tiempo tan intenso, Alberto sonrió y dijo, casi como una broma, que yo me había dedicado a lo mío, a la casa, mientras él sacaba adelante lo importante. No hubo maldad evidente en su tono, no fue un insulto directo, fue quizás algo peor, una frase dicha con total naturalidad, sin conciencia siquiera de lo que estaba borrando. Como si 20 años de sostener una familia fueran simplemente el fondo de un escenario donde solamente él tenía un papel protagónico. No dije nada en ese momento. Sonreí, como tantas veces había sonreído antes ante comentarios parecidos, y seguí la conversación como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí se quebró en silencio esa noche. No fue un quiebre ruidoso, fue más bien una certeza que se instaló despacio. Aquello no era un comentario aislado, era la muestra clara de un desequilibrio que llevaba años construyéndose entre nosotros. Esa noche, ya en casa, mientras Alberto dormía tranquilo, me quedé despierta mirando el techo, pensando en una pregunta que llevaba tiempo evitando. ¿Cuánto tiempo más iba a vivir una vida que, en el fondo, ya no sentía completamente mía? No tomé ninguna decisión drástica esa misma noche. No soy una persona impulsiva, y además tenía 2 hijos que dependían de la estabilidad de nuestra casa. Pero empecé a observar mi vida con otros ojos, casi como si fuera una desconocida analizando la existencia de otra mujer. Unas semanas después de esa cena, hablé con mi hermana mayor, Rosario, la única persona con quien realmente podía ser honesta sin sentir que debía explicar demasiado. Nos encontramos un sábado por la mañana en un café pequeño cerca de su casa, mientras los niños estaban con Alberto en un partido de fútbol de Mateo. Le conté lo de la cena, el comentario, la sensación de vacío que llevaba semanas cargando. Rosario me escuchó sin interrumpir, como siempre hace, y cuando terminé de hablar, no me dio un discurso largo ni una lista de consejos. Solamente dijo una frase que se me quedó grabada. Marcela, nadie va a devolverte el lugar que tú misma dejaste de ocupar. Eso tienes que hacerlo tú. No fue un consejo brillante ni original, pero llegó en el momento exacto en que yo necesitaba escucharlo, y a veces eso es lo único que hace falta para que una idea, que ya existía en algún rincón de la mente, finalmente tome forma. Esa mañana, antes de despedirnos, Rosario me contó algo que yo no sabía, que ella, años atrás, había pasado por una situación parecida con su primer esposo, mucho antes de que yo naciera casi, y que la peor parte no había sido la traición en sí, sino los años que había pasado después, culpándose por no haber puesto límites antes. No te digo esto para asustarte, me dijo, tomando mi mano sobre la mesa del café. Te lo digo para que no repitas mi error de esperar demasiado tiempo para empezar a construir algo propio. Volví a casa esa tarde con una sensación distinta, como si algo dentro de mí se hubiera reacomodado ligeramente. No tenía todavía un plan concreto, pero sí una pregunta que empezó a acompañarme en los días siguientes, casi como un susurro constante. ¿Qué era exactamente lo que yo quería para el resto de mi vida, más allá de ser esposa y madre? No encontré la respuesta de inmediato, pero empecé, por primera vez en mucho tiempo, a hacerme esa pregunta en serio, sin sentir culpa por planteármela. Empecé, sin decírselo a nadie todavía, a pensar en aquella pasión que había dejado a un lado durante tantos años, el diseño y la confección. No pensaba en algo grandioso ni en convertirme de la noche a la mañana en una diseñadora reconocida. Pensaba simplemente en recuperar una parte de mí que llevaba mucho tiempo dormida. Saqué del fondo de un armario una vieja máquina de coser que había pertenecido a mi madre. La revisé, la limpié y una tarde, mientras los niños hacían tareas escolares en la mesa de la cocina, me senté frente a ella por primera vez en años. Mis manos recordaban más de lo que yo esperaba.
Cosí una blusa sencilla, con una tela que tenía guardada sin ningún propósito claro, y cuando la terminé, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: la satisfacción tranquila de haber creado algo con mis propias manos, solamente para mí. No le mencioné nada a Alberto sobre esta nueva costumbre, no porque quisiera ocultarlo, sino porque, honestamente, sentía que él no lo entendería como algo importante. Y en el fondo, después de la cena en casa de sus amigos, ya no sentía la misma necesidad de que él aprobara cada cosa que yo hacía. Mientras tanto, en casa, las señales que había notado antes seguían presentes, y con el tiempo se volvieron más difíciles de ignorar. Alberto llegaba tarde con mayor frecuencia. Una noche encontré, sin buscarlo, un mensaje en la pantalla de su teléfono mientras él estaba en la ducha. No decía nada explícito, pero el tono, la familiaridad con la que estaba escrito, me confirmó lo que ya sospechaba desde hacía tiempo. El nombre en la pantalla era Daniela, una diseñadora de interiores joven que había empezado a colaborar con el estudio de Alberto los últimos meses. No revisé más mensajes. No sentí la necesidad de convertirme en detective de mi propia vida. Con esa sola imagen tuve suficiente para confirmar lo que en el fondo ya sabía desde la cena con sus amigos, aunque en ese momento no tuviera todavía un nombre ni un rostro para ponerle a mi sospecha. Esa noche no lloré tanto como hubiera imaginado. Sentí, sobre todo, una especie de calma extraña, como si una parte de mí llevara tiempo esperando esa confirmación para poder, finalmente, empezar a moverse. No enfrenté a Alberto de inmediato. Decidí observar un poco más, no por miedo, sino porque quería entender con claridad qué tipo de decisión estaba tomando y por qué. Necesitaba pensar en mis hijos, en la casa, en nuestra situación económica, en todo lo que una separación real implicaría antes de dar cualquier paso. Fue durante esas semanas de observación silenciosa que ocurrió la tarde que mencioné al principio de esta historia. Un sábado, Alberto me dijo que tenía una reunión urgente con un cliente importante, algo relacionado con un proyecto que, según él, no podía esperar. Me pidió que me quedara con los niños, que él volvería tarde. Lo dijo con total naturalidad, como quien pide un favor pequeño, sin notar siquiera que llevaba años pidiendo ese mismo favor de 1000 maneras distintas. Esa tarde, mientras yo ayudaba a Mateo con un proyecto escolar y escuchaba a Sofía hablar de sus planes con amigas, supe, con una certeza tranquila, que Alberto no estaba en ninguna reunión de trabajo. Y no me equivoqué. Más tarde, gracias a un comentario casual de una amiga en común que los había visto juntos en un restaurante alejado del centro, confirmé que había pasado esas horas con Daniela, riendo, brindando, viviendo una versión de la vida que ya no incluía, ni siquiera en los márgenes, a la familia que decía amar por encima de todo. Esa fue la tarde en la que algo dentro de mí terminó de decidirse. No fue una decisión de venganza, fue más bien la decisión de dejar de esperar que él cambiara por su propia cuenta. En los días siguientes empecé a moverme con más determinación, aunque sin prisa. Hablé con una prima, Valeria, que trabajaba organizando pequeñas ferias de diseño y moda independiente en la ciudad. Le mostré, casi con timidez, algunas fotografías de las prendas que había cosido las últimas semanas. La blusa inicial, un vestido sencillo que había hecho para Sofía, una chaqueta que había reformado a partir de una prenda vieja de Alberto que él ya no usaba. Valeria se sorprendió gratamente y me dijo algo que no esperaba escuchar: que había un espacio disponible en una feria de diseñadores emergentes que se realizaría dentro de unos meses, y que si yo quería, podía presentar allí una pequeña colección propia. No era un evento enorme, pero sí uno con cierto prestigio local, al que asistían personas del ambiente del diseño, la decoración y, curiosamente, también algunos arquitectos, porque la feria solía combinarse con una exposición de proyectos de interiorismo. Sentí miedo de inmediato. Llevaba demasiados años sin exponerme profesionalmente a nada. Pensé en decir que no, en inventar una excusa, en quedarme en la seguridad conocida de mi rutina. Pero recordé la frase de mi hermana, recordé la cena en la que Alberto me borró sin darse cuenta, y decidí decir que sí, aunque por dentro sintiera que estaba a punto de lanzarme a algo mucho más grande de lo que podía manejar. Los meses siguientes fueron intensos. Aprendí a organizar mi tiempo de una manera distinta, dividiendo las horas entre mis responsabilidades familiares y el trabajo silencioso de construir una pequeña colección propia.
Cometí errores. Arruiné telas costosas por calcular mal un patrón. Tuve noches en las que pensé seriamente en abandonar el proyecto, convencida de que era demasiado tarde para mí, que ya no tenía la edad ni la energía para empezar de nuevo en algo tan competitivo. Pero seguí. Cada prenda terminada, por imperfecta que fuera, se sentía como una pequeña victoria personal. Con el tiempo, mis manos recuperaron seguridad, mis ideas empezaron a fluir con más claridad y descubrí un estilo propio, sencillo pero con carácter, que combinaba prendas cómodas con detalles hechos a mano que las hacían únicas. Hubo una tarde en particular que casi me hace abandonar todo el proyecto. Había pasado casi una semana completa trabajando en un vestido que pensaba usar como pieza central de mi colección, midiendo, cortando y cosiendo con el poco tiempo libre que lograba encontrar entre las obligaciones de la casa y de los niños. Cuando finalmente lo probé sobre el maniquí, descubrí que había calculado mal las proporciones y la caída de la tela no se veía en absoluto como yo la había imaginado. Me senté en el suelo del pequeño cuarto que había convertido en mi espacio de trabajo, rodeada de retazos de tela, y lloré. No solamente por el vestido arruinado, sino por todo el peso acumulado de años sintiéndome insuficiente. Fue Sofía quien me encontró así esa tarde. Tenía apenas 15 años entonces, pero se sentó a mi lado sin decir mucho. Solamente me abrazó, y después de un rato me preguntó si podía ayudarme a deshacer las costuras para empezar de nuevo. Pasamos esa noche juntas, madre e hija, descosiendo con paciencia lo que no había funcionado. Y esa imagen, más que cualquier consejo que hubiera podido recibir, me recordó por qué valía la pena seguir intentándolo. Con el paso de las semanas fui aprendiendo también a organizar mejor mi tiempo, a levantarme un poco antes de que los niños despertaran para tener una hora de trabajo tranquilo, a aprovechar las tardes en que Mateo tenía actividades extracurriculares para avanzar sin interrupciones. Descubrí que la disciplina, más que el talento, era lo que realmente sostenía un proyecto como ese, y esa disciplina, poco a poco, empezó a devolverme una confianza que llevaba años sin sentir. Mientras tanto, en casa, mi actitud hacia Alberto fue cambiando de manera gradual, casi sin que yo lo planeara conscientemente. Dejé de preguntarle constantemente dónde había estado, dejé de esperar despierta cuando llegaba tarde, dejé de intentar adivinar su estado de ánimo para ajustar el mío en función del suyo. No lo hacía con frialdad ni con la intención de castigarlo. Simplemente, poco a poco, dejé de necesitar su aprobación para sentirme bien conmigo misma. Este cambio, silencioso pero constante, comenzó a desconcertar a Alberto. Al principio pareció no notarlo demasiado, quizás distraído con su propia vida paralela. Pero después de algunas semanas, empezó a hacer preguntas que antes no hacía. Me preguntaba con más frecuencia cómo había estado mi día, se ofrecía a ayudar con tareas domésticas que antes ignoraba por completo, incluso intentó, en un par de ocasiones, proponer una salida los dos solos, algo que llevábamos años sin hacer. No respondí con rechazo ni con reproches, simplemente respondí con calma, aceptando algunas propuestas, declinando otras, sin que mi estado de ánimo dependiera de sus intentos de recuperar una dinámica que, en el fondo, ya no me interesaba reconstruir tal como había sido antes. Fue precisamente en ese periodo cuando llegó una nueva complicación, distinta a la infidelidad, pero igual de reveladora. Una tarde, revisando unos documentos del banco que habían llegado por error a mi correo electrónico personal en lugar del correo conjunto que solíamos usar, descubrí que Alberto había solicitado meses atrás un préstamo importante utilizando como garantía parte de nuestros ahorros conjuntos, aquellos que habíamos guardado durante años pensando en la universidad de los niños. El dinero, según pude entender revisando con calma los movimientos, había sido destinado a financiar un pequeño estudio de diseño independiente que Daniela estaba intentando abrir. No me lo había consultado, no me lo había mencionado siquiera de manera indirecta. Simplemente había decidido, en algún momento, que ese dinero, fruto de años de esfuerzo compartido, podía disponerse según sus propios planes, sin necesidad de involucrarme en la decisión. Esa noche no grité ni monté una escena. Esperé a que los niños se durmieran y con calma le mostré los documentos a Alberto. Su rostro cambió de inmediato. Intentó explicar que se trataba de una inversión temporal, que pensaba devolver el dinero antes de que hiciera falta para la Universidad de Sofía, que todo estaba bajo control. No mencionó a Daniela directamente,
aunque ambos sabíamos perfectamente de qué estábamos hablando en realidad. No discutí durante horas, simplemente le dije que ya no podía seguir esperando que él decidiera cambiar por su propia voluntad y que a partir de ese momento yo también empezaría a tomar decisiones sobre mi propia vida, con o sin su acuerdo. Al día siguiente llamé a Rosario para contarle lo del préstamo. Ella, que trabaja llevando las cuentas de una pequeña empresa familiar, me ayudó a entender con más claridad el alcance real del problema y me recomendó hablar cuanto antes con un abogado para proteger, al menos, la parte de los ahorros que todavía podía recuperarse. Esa misma semana, siguiendo su consejo, empecé a mover mis propios documentos, a abrir una cuenta separada donde deposité los primeros ingresos de mis ventas de diseño, algo modesto todavía, pero que representaba simbólicamente el comienzo de una independencia económica que hasta entonces jamás había tenido. También hasta entonces había evitado hablar del tema con mi suegra, la madre de Alberto, con quien siempre mantuvo una relación cordial. Pero una tarde, mientras tomábamos café después de que ella pasara a visitar a los niños, la vi mirarme con una atención distinta, como si notara que algo no andaba bien. Le conté, sin entrar en todos los detalles, que Alberto y yo atravesábamos un momento difícil. Ella, para mi sorpresa, no salió en defensa automática de su hijo. Solamente suspiró y me dijo que siempre había temido que Alberto, acostumbrado desde joven a que todo le resultara fácil, terminara dando por sentado a las personas que más lo apoyaban. No fue una traición hacia su hijo, sino una honestidad que, en ese momento, agradecí profundamente. Los días siguientes a esa conversación fueron tensos pero silenciosos. Pensé mucho lo que significaría dar un paso definitivo. Pensé en la casa donde habían crecido mis hijos, en el colegio de Mateo, en los amigos de Sofía, en la estabilidad económica que una separación pondría en riesgo, en la opinión de la familia extendida, en el miedo, honestamente presente, de empezar de nuevo después de 20 años construyendo una vida junto a otra persona. No tomé ninguna decisión de forma impulsiva. Hablé con un abogado conocido de la familia para entender mis opciones reales. Revisé con cuidado nuestra situación financiera. Calculé qué significaría, en términos prácticos, dar un paso hacia la separación. Y sobre todo, hablé con mis hijos, con palabras sencillas y adecuadas a su edad, sin entrar en detalles que no les correspondía cargar, pero sin ocultarles tampoco que las cosas entre su padre y yo no estaban bien. Sofía, con la madurez que a veces sorprende en los adolescentes, me dijo algo que no esperaba, que llevaba tiempo notando que yo parecía distinta, más tranquila, más presente, y que prefería verme así, aunque eso significara cambios importantes en casa. Mateo, más pequeño, tuvo más preguntas, más miedo, y le prometí, con toda sinceridad, que pasara lo que pasara entre su padre y yo, ambos seguiríamos siendo, siempre, sus padres. Mientras tanto, la fecha de la feria de diseño se acercaba. Terminé mi pequeña colección con la ayuda de Valeria, que se encargó de organizar la logística del espacio que me correspondía. Elegí, para presentar la colección, un vestido que había diseñado especialmente para esa ocasión, sencillo pero con un corte cuidado, hecho con una tela que había elegido con calma durante semanas. La noche de la feria llegó más rápido de lo que esperaba. Alberto, sin saber realmente de qué se trataba el evento al que yo asistiría, había sido invitado por separado, en su calidad de arquitecto, a la exposición de interiorismo que se realizaba en el mismo espacio, organizada en parte por el estudio en el que colaboraba Daniela. Ninguno de los dos sabía, hasta esa misma noche, que ambos eventos compartirían el mismo salón. Llegué temprano, ayudando a organizar mi pequeño espacio junto a Valeria, sintiendo una mezcla de nervios y determinación que hacía años no experimentaba. Cuando el salón empezó a llenarse de gente y las primeras personas se acercaron a ver mis prendas, sentí algo parecido a estar despertando después de un sueño largo. Fue en ese momento, mientras conversaba con una mujer interesada en uno de mis diseños, que vi a Alberto entrar al salón, acompañado sin ninguna vergüenza aparente por Daniela. No los busqué con la mirada, simplemente ellos aparecieron, como aparece cualquier cosa en la vida, sin previo aviso. Alberto tardó unos segundos en comprender lo que estaba viendo. Primero reconoció el espacio, después las prendas, y finalmente a mí, de pie frente a un pequeño grupo de personas que hablaban con interés genuino sobre mi trabajo. Su expresión cambió por completo.
No fue sorpresa solamente, fue algo más profundo, algo parecido a la comprensión repentina de que la mujer frente a él ya no era la misma que había dejado en casa tantas veces sin pensarlo 2 veces. No bajé ninguna escalera dramática esa noche, como en las historias exageradas. Simplemente estaba de pie, en mi propio espacio, hablando con calma sobre mi trabajo, cuando Alberto se acercó, dejando a Daniela unos pasos atrás, visiblemente incómoda por la situación. No hubo gritos, no hubo escándalo, solamente un silencio pesado entre nosotros mientras él observaba, quizás por primera vez en años, quién era yo realmente, cuando no dependía de su aprobación para sentirme completa. No sabía que hacías esto, me dijo finalmente, con una voz que ya no tenía la seguridad habitual. No lo sabías porque nunca preguntaste, respondí, sin dureza, simplemente constatando un hecho. No agregué nada más, no necesitaba hacerlo. La conversación importante, la que realmente definiría el rumbo de nuestra historia, tendría que esperar a un momento privado, lejos de miradas ajenas. Esa conversación llegó 2 días después. Nos sentamos en la sala de casa, después de que los niños se durmieran, y hablamos, por primera vez en mucho tiempo, con una honestidad que ambos habíamos evitado durante años. Alberto intentó justificarse al principio. Mencionó la presión del trabajo, la sensación de estar envejeciendo, la necesidad de sentirse admirado que Daniela, según él, le había devuelto en algún momento. No lo interrumpí. Dejé que hablara, porque también necesitaba, quizás, escucharse a sí mismo en voz alta. Cuando terminó, le dije con pocas palabras lo que realmente había destruido nuestro matrimonio. No fue solamente la infidelidad. Fue la costumbre, sostenida durante años, de dar por hecho que yo siempre estaría ahí, sosteniendo todo, sin necesidad de agradecimiento ni de espacio propio. Le dije que no lo culpaba de todo, que yo también había permitido, durante mucho tiempo, que las cosas fueran así, porque era más fácil que enfrentar el miedo de reclamar mi propio lugar. Alberto no cambió de un día para otro, ni yo esperaba que lo hiciera. Durante esa conversación me pidió, casi al final, una oportunidad para intentar reparar las cosas. Me dijo que estaba dispuesto a terminar cualquier vínculo con Daniela, a devolver el dinero del préstamo, a asistir a terapia de pareja si eso era lo que yo necesitaba para confiar de nuevo. Escuché cada palabra con atención y por un instante sentí la tentación de aferrarme a la idea de recuperar la familia que alguna vez imaginamos tener. Pero también sentí con la misma claridad que el problema nunca había sido solamente la infidelidad, sino la manera en que durante años yo había sido tratada como algo dado por sentado. Le dije que agradecía su disposición a cambiar, pero que necesitaba tiempo, y sobre todo necesitaba ver acciones sostenidas, no solamente palabras dichas en un momento de miedo a perderlo todo. En las semanas siguientes tomamos la decisión, conversada y meditada, de separarnos. No fue una separación llena de gritos ni de rencores públicos. Fue, más bien, la consecuencia lógica de años de un desequilibrio que ya no tenía sentido seguir sosteniendo solamente por costumbre o por miedo al cambio. Organizamos con calma los detalles prácticos, la casa, el tiempo con los niños, las finanzas compartidas. Alberto, para su crédito, asumió con seriedad sus responsabilidades como padre, aunque nuestra relación como pareja quedara definitivamente cerrada. Con el tiempo, incluso logramos construir una forma distinta de comunicarnos, más funcional, centrada en el bienestar de Sofía y Mateo. Mi pequeña colección de diseño, presentada aquella noche en la feria, tuvo más éxito del que jamás imaginé. No me convertí en una diseñadora famosa de la noche a la mañana, pero sí conseguí varios pedidos, algunas colaboraciones pequeñas con boutiques locales y suficiente reconocimiento como para animarme a alquilar un espacio modesto donde poco a poco fui construyendo lo que hoy es mi propio taller. Sofía, con el paso de los meses, empezó a mostrar interés genuino en el diseño, y algunas tardes la encuentro sentada junto a mí, aprendiendo a manejar la máquina de coser que perteneció a mi madre. Mateo, más pequeño todavía, disfruta simplemente pasar tiempo en el taller, ayudando a ordenar telas y botones, sintiéndose útil de una manera sencilla y sincera. El taller con el tiempo se convirtió en algo más grande de lo que imaginé al principio. Empecé recibiendo pedidos pequeños,
arreglos de vestidos para ocasiones especiales, alguna que otra pieza única para clientas que habían visto mi trabajo en la feria de Valeria. Poco a poco, gracias también a las recomendaciones de boca en boca, empecé a colaborar con una boutique pequeña del centro, que ahora exhibe algunas de mis prendas junto a otras marcas locales. No es un negocio enorme, ni pretendo que lo sea. Es simplemente un espacio que me pertenece por completo, construido con mis propias manos y decisiones, sin depender de la aprobación de nadie más para sostenerse. Rosario suele visitarme algunas tardes en el taller, y siempre bromea diciendo que ella fue la responsable de todo esto, por aquella frase dicha en el café hace ya un par de años. Yo le digo que tiene razón, aunque ambas sabemos que la verdadera responsable fui yo misma, por haber decidido, finalmente, escuchar aquella frase en lugar de dejarla pasar como tantos otros consejos bien intencionados que había recibido antes sin prestarles verdadera atención. También he aprendido, con el tiempo, a disfrutar de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos para mí. Una tarde de domingo sin obligaciones pendientes, una charla tranquila con una amiga sin mirar constantemente el reloj, la posibilidad de tomar una decisión sin necesidad de consultarla primero con nadie. Son cosas simples, casi invisibles para quien no ha pasado por una experiencia parecida, pero para mí representan una libertad que tardé demasiados años en reconocer como un derecho propio y no como un lujo del que debía sentirme culpable. Con Alberto, la relación quedó en un punto tranquilo, distinto al amor que alguna vez sentimos, pero suficiente para sostener juntos la crianza de nuestros hijos con respeto. A veces, cuando lo veo llegar a buscar a los niños, pienso en la mujer que era antes, la que esperaba silenciosamente su aprobación para sentirse valiosa, y agradezco, sinceramente, haber encontrado el camino para dejar de ser esa mujer. Mi verdadera transformación no llegó por un vestido bonito, ni por una escena dramática en una fiesta. Llegó el día en que dejé de necesitar que alguien más decidiera cuánto valía yo. Todo lo demás, incluida aquella noche en la feria en la que Alberto se quedó sin palabras, fue simplemente la consecuencia visible de un cambio que había comenzado mucho antes, en silencio, en la intimidad de mis propias decisiones. Si algo he aprendido de todo este proceso es que ninguna edad es demasiado tardía para recuperar el lugar que uno mismo dejó ir, y que el respeto dentro de una familia no se mide solamente en palabras bonitas, sino en la forma en que reconocemos todos los días el valor de las personas que la sostienen en silencio. Espero que esta historia les haya dejado algo para pensar, tanto como me dejó a mí escribirla. Nos escuchamos en el próximo relato. Cuídense mucho.